Todos me miraron como si fuera un extraño en el funeral de mi propio padre. Susurraban entre ellos, señalándome desde las bancas de atrás, mientras yo permanecía solo en primera fila. ¿Qué hace él aquí? Escuché que decía mi hermana. Pensé que tal vez tenía razón. Tal vez no tenía derecho a estar ahí. Pero cuando el abogado abrió el testamento 3 días después, mi nombre fue el primero que salió de sus labios. Mi nombre es Carlos, tengo 35 años, y hasta hace una semana creía que era el hijo que nunca encajó en mi familia. Trabajaba como técnico en informática en una empresa pequeña de Madrid. Vivía solo en un apartamento modesto cerca de Malasaña, y hacía 3 años que no hablaba con mi padre. La última vez que nos vimos, me dijo que era una decepción, que nunca había logrado nada importante en la vida y que ojalá hubiera tenido solo 2 hijos en lugar de 3. Sus palabras se clavaron tan profundo que decidí alejarme de todos ellos, pero nunca imaginé que su muerte me haría sentir más invisible que nunca. Fue ahí que todo comenzó a cambiar. Crecí siendo el hermano del medio. Mi hermana mayor, Isabel, era la estrella de la familia. Estudiaba Derecho en la Universidad Complutense, tenía novio de buena familia y siempre sabía qué decir en las cenas familiares. Mi hermano menor, Javier, era el artista, el rebelde encantador que tocaba guitarra y escribía poesía. Yo era simplemente Carlos. El que sacaba buenas notas pero nunca las mejores, el que ayudaba en casa pero nunca recibía reconocimiento, el que escuchaba a todos pero al que nadie escuchaba realmente. Recuerdo las cenas de los domingos en la casa familiar de Chamberí. Papá siempre preguntaba por los estudios de Isabel, por las presentaciones de Javier, por sus planes y sus sueños. Cuando llegaba mi turno, ya estaba revisando su teléfono o hablando con mamá sobre algún tema del trabajo. ¿Y tú qué tal, Carlos?, me preguntaba sin levantar la vista. Bien, papá, respondía yo, pero él ya había perdido el interés. Era como si mi presencia fuera más un formalismo que una realidad. Los pequeños gestos de desprecio se acumulaban como gotas de lluvia sobre un tejado. Cuando cumplí 18 años, papá le regaló un coche usado a Isabel. Cuando Javier cumplió los mismos años, le pagó un viaje a Londres para que mejorara su inglés. Cuando llegó mi turno, me dijo que ya era mayor de edad y que era hora de aprender a valerme por mí mismo. No era que esperara regalos, pero la diferencia era tan evidente que dolía. En las reuniones familiares, yo era el que servía las bebidas, el que recogía los platos, el que se quedaba callado mientras los demás hablaban. Mis opiniones no parecían importar, mis logros pasaban desapercibidos, y mis problemas eran minimizados. Cuando terminé mi carrera técnica con honores, papá apenas murmuró un «muy bien», distraído. Cuando Isabel terminó su carrera, organizó una gran cena de celebración e invitó a todos sus amigos. ¿Mi valor como hijo parecía medirse únicamente por mi utilidad? Era el que arreglaba las computadoras de la familia, el que ayudaba con las mudanzas, el que prestaba dinero cuando alguien lo necesitaba, pero nunca era el hijo del que se sentían orgullosos. Nunca era el que presentaban con entusiasmo a sus amigos. Era funcional, pero no amado. Estaba presente, pero no visto. Todo cambió definitivamente hace 3 años, durante la celebración del cumpleaños de mamá. Habíamos organizado una sorpresa en un restaurante del barrio de Salamanca. Yo había llegado temprano para asegurarme de que todo estuviera perfecto. Había coordinado con mis hermanos, había incluso pagado parte de la cuenta por adelantado. Pero cuando mamá llegó y vio la sorpresa, abrazó a Isabel y a Javier con lágrimas en los ojos, diciéndoles lo maravillosos que eran por organizar algo tan especial. ¿Y Carlos?, pregunté con una sonrisa forzada. Sí, Carlos también ayudó, dijo mamá, como si fuera una nota al pie de página. Pero lo que realmente me rompió fue lo que pasó después. Cuando estábamos pidiendo la cena, papá levantó su copa y dijo: «Brindo por mis 2 hijos maravillosos, que siempre me llenan de orgullo». Mis 2 hijos. Como si yo no existiera. Javier se dio cuenta del error y murmuró: «Papá, somos 3». Pero papá, en lugar de corregirse, se limitó a sonreír y dijo: «Bueno, ya saben a lo que me refiero». Esa noche entendí que para él, yo realmente no existía como hijo. Era una presencia familiar, pero no una parte real de su corazón. Fue entonces cuando exploté. No grité, no monté una escena. Simplemente me levanté de la mesa y dije: «Creo que es mejor que me vaya». Papá ni siquiera levantó la vista de su plato. «Como quieras, Carlos», me respondió. Como siempre, dramatizando las cosas. Esa fue la última vez que hablamos.
Me fui del restaurante y durante los siguientes 3 años construí una vida donde no necesitaba su aprobación. Dejé de ir a las cenas familiares, dejé de llamar por los cumpleaños, dejé de existir para ellos tal como ellos habían dejado de existir para mí. Pero en el fondo, una parte de mí esperaba que algún día me llamaran, que se dieran cuenta de mi ausencia, que entendieran que me habían perdido. La llamada llegó un martes por la tarde. Era Isabel, llorando al teléfono. «Carlos, papá ha muerto. Fue un infarto. Necesitamos que vengas». Mi primer impulso fue decir que no, que ellos tenían sus 2 hijos maravillosos para lidiar con todo. Pero era mi padre, y por más que hubiera tratado de convencerme de lo contrario, todavía lo amaba. El funeral fue exactamente lo que esperaba. Llegué al tanatorio de San Isidro vestido con mi mejor traje, un traje que había comprado para entrevistas de trabajo pero que nunca había usado para ocasiones familiares. Mis hermanos estaban rodeados de familiares y amigos, recibiendo condolencias, siendo abrazados y consolados. Yo me quedé en un rincón, sin saber muy bien qué hacer. Cuando intenté acercarme al ataúd para despedirme de papá, Isabel me interceptó y... «Carlos, qué bueno que viniste», me dijo, pero su tono era más de sorpresa que de alivio. «Pensamos que tal vez no vendrías». «Era mi padre también», le respondí. Sí, claro, dijo ella, pero luego se dio vuelta para atender a otra persona, como si mi presencia fuera algo que había que tolerar, más que celebrar. Durante toda la ceremonia, me senté solo en la primera fila, mientras mis hermanos estaban rodeados de personas que los consolaban. Los familiares me saludaban educadamente, pero era evidente que no sabían muy bien qué papel jugaba yo en todo esto. Había sido el hijo invisible durante tanto tiempo que mi presencia en el funeral parecía casi una intrusión. El momento más doloroso llegó cuando el sacerdote pidió que los hijos más cercanos dijeran unas palabras. Isabel habló sobre el amor de papá por la familia, sobre cómo siempre había sido un ejemplo de trabajo duro y dedicación. Javier habló sobre su creatividad, sobre cómo papá había apoyado sus sueños artísticos. Y luego hubo un silencio. El sacerdote me miró esperando que yo dijera algo, pero Isabel intervino. «Creo que ya está bien así, padre. Muchas gracias». Después de la ceremonia, cuando todos se dirigían al cementerio, escuché a mi tía Carmen hablando con mi prima Lucía. «¿Ese es Carlos?», preguntó Lucía. «Sí, el hijo raro», respondió mi tía. «Hace años que no aparece por las reuniones familiares. Ni siquiera sé a qué se dedica ahora. Tú ni siquiera formabas parte de su vida», me gritó Isabel cuando intenté sugerir algo sobre el orden del cortejo fúnebre. «¿Por qué viniste?». Sus palabras fueron como un puñal. Porque tenía razón. Había dejado de formar parte de sus vidas. Había construido muros tan altos que ahora parecía un extraño en el funeral de mi propio padre. Me quedé callado, porque no tenía una respuesta que no sonara desesperada o patética. Simplemente me alejé y seguí el cortejo desde la distancia, como un espectador de mi propio dolor. En el cementerio, mientras bajaban el ataúd, me quedé al fondo, detrás de todos los familiares y amigos. Veía a mis hermanos consolándose mutuamente. Veía a mi madre siendo abrazada por docenas de personas. Y yo estaba completamente solo. Ni siquiera lloré, porque sentía que no tenía derecho a hacerlo. Había sido el hijo que se había ido, el que había roto los lazos, el que había elegido la ausencia. Cuando terminó todo, cuando la gente comenzó a irse, me acerqué a la tumba por última vez. «Perdón, papá», susurré. «Perdón por no haber sido el hijo que necesitabas. Perdón por haberme alejado. Perdón por no haber estado aquí cuando me necesitaste». Pero las palabras se perdieron en el viento, y tuve la sensación de que incluso en la muerte, papá no me estaba escuchando. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza y autocompasión. Volví a mi apartamento, a mi rutina de trabajo, a mi vida pequeña pero predecible. Mis hermanos no me llamaron, mi madre no preguntó cómo estaba, y yo no esperaba que lo hicieran. Había sido invisible en vida de papá, y seguía siendo invisible después de su muerte. Pero entonces llegó la llamada del abogado. Señor Carlos Mendoza, soy el abogado Fernando Ruiz del despacho Ruiz y Asociados. Necesito que venga a mi oficina el viernes por la mañana para la lectura del testamento de su padre. Su voz era profesional, neutral, pero había algo en su tono que me hizo pensar que no era una llamada rutinaria. ¿Está seguro de que necesita que esté presente?, le pregunté. Completamente seguro, señor. De hecho, es imprescindible que esté usted ahí.
Durante los días previos a la cita, no pude dejar de pensar en esa llamada, porque era imprescindible mi presencia. Papá nunca había mostrado interés en incluirme en decisiones importantes. Supuse que tal vez había algún documento que necesitaba mi firma, alguna formalidad legal que requería la presencia de todos los hijos. Pero una parte de mí, una parte muy pequeña y muy ingenua, se preguntaba si tal vez papá había pensado en mí al final. El viernes llegué al despacho del abogado en el barrio de Chamberí. Era un edificio elegante, con esa solemnidad que tienen los lugares donde se manejan asuntos serios. Cuando subí al tercer piso, me sorprendí al ver que mis hermanos ya estaban ahí, sentados en la sala de espera junto con mi madre. Isabel llevaba un traje negro impecable, Javier vestía una camisa blanca y pantalones oscuros, y mamá tenía el mismo vestido que había usado en el funeral. «Hola», les dije simplemente. «Hola, Carlos», respondió mamá con una sonrisa tensa. Mis hermanos me saludaron con un gesto de cabeza, pero era evidente que mi presencia los incomodaba. «¿Sabes para qué nos llamaron?», me preguntó Javier. «No tengo idea», le respondí. «Supongo que para algún trámite». El abogado Fernando Ruiz era un hombre mayor, de unos 60 años, con cabello gris y gafas de marco grueso. Nos invitó a pasar a su oficina, que estaba decorada con estanterías llenas de libros legales y diplomas enmarcados. Nos sentamos en una mesa redonda, y él se colocó en la cabecera con varios documentos frente a él. «Antes de comenzar», dijo el abogado, «quiero que sepan que este testamento fue redactado hace 6 meses y que el señor Mendoza estuvo muy claro en sus instrucciones». Miré a mis hermanos. 6 meses. Eso significaba que papá había hecho cambios en su testamento después de nuestra pelea, después de que yo me alejara de la familia. «El señor Mendoza», continuó el abogado, «dejó instrucciones muy específicas sobre cómo quería que se leyera este documento. Pidió que se citara a todos sus hijos y que se leyera en el orden exacto que él estableció». Isabel se inclinó hacia adelante, claramente ansiosa. Javier tamborileaba los dedos sobre la mesa. Mamá se retorcía las manos. «Comenzaré con las disposiciones generales», dijo el abogado, abriendo el primer documento. «Don Antonio Mendoza, en pleno uso de sus facultades mentales, declara que este testamento revoca cualquier disposición anterior». Paró un momento, nos miró a todos y continuó. «Primero para Carlos Mendoza, mi hijo». El silencio en la oficina fue ensordecedor. Mis hermanos me miraron con sorpresa. Mamá abrió la boca, pero no dijo nada, y yo sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. ¿Había dicho mi nombre primero? «Para Carlos», leyó el abogado, «que siempre fue el hijo que más se parecía a mí, aunque nunca supe cómo decírselo». Sus palabras me golpearon como un rayo. ¿Que me parecía a él? ¿Que nunca supo cómo decírmelo? Le dejo la casa familiar de Chamberí, con todos sus contenidos, documentos y recuerdos. También le dejo el 50% de mis ahorros, que ascienden a 200.000 euros. Isabel se puso de pie bruscamente. «¿Cómo?», gritó. «¿La casa para él? ¿El 50% de los ahorros?». El abogado levantó la mano pidiendo silencio. «Señora, por favor, déjeme terminar. Hay más». Continuó leyendo. «Además, le dejo mi colección de libros técnicos, mis herramientas de trabajo y el reloj de oro que heredé de mi padre. Pero sobre todo, le dejo una carta que escribía especialmente para él, donde explico las razones de estas decisiones». Javier se había quedado pálido. «¿Y nosotros qué?», preguntó con voz temblorosa. El abogado siguió leyendo. «Para Isabel, mi hija mayor, le dejo el apartamento que compré como inversión en el barrio de Malasaña, valorado en 150.000 euros, y el 25% de mis ahorros». Isabel se dejó caer en su silla, claramente conmocionada. «Para Javier, mi hijo menor», continuó el abogado, «le dejo mi coche, mis instrumentos musicales, mis libros de arte y el 25% restante de mis ahorros». Javier asintió mecánicamente, pero era evidente que no podía procesar lo que estaba escuchando. «Para mi esposa Carmen», siguió leyendo, «le dejo la casa de la playa en Santander, mis seguros de vida y la pensión que me corresponde hasta que ella fallezca». Mamá sollozó suavemente, pero no dijo nada. El abogado cerró el primer documento y tomó un sobresellado. «Ahora», dijo, «don Antonio me pidió que leyera esta carta en voz alta
dirigida específicamente a Carlos. Mis manos temblaban. ¿Una carta para mí? ¿Papá había escrito una carta para mí? Querido Carlos, comenzó a leer el abogado con voz solemne. Si estás escuchando esto, significa que finalmente tuve el valor de decirte lo que nunca pude decirte en vida. Tú eres el hijo que más me recuerda a mí mismo cuando era joven, trabajador, callado, responsable, pero también inseguro y necesitado de aprobación. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Después de tantos años sintiéndome invisible, papá había visto quién era yo realmente. Sé que cometí errores contigo, continuó la carta. Sé que favorecí a tus hermanos, que no te di el reconocimiento que merecías, que te hice sentir como si no fuera suficiente. Pero la verdad es que tú eras el que más me preocupaba, porque eras el que más se parecía a mí. Veía en ti mis propias inseguridades, mi propia necesidad de aprobación, y no supe cómo ayudarte. Isabel estaba llorando ahora, pero no de tristeza. Era una mezcla de rabia e incomprensión. «¿Cómo puede ser?», murmuró. «¿Cómo puede ser que él se lleve todo?». El abogado continuó leyendo. «Cuando te alejaste de nosotros hace 3 años, me di cuenta de que había perdido al hijo que más necesitaba mi guía, pero también me di cuenta de que tal vez era lo mejor para ti. Necesitabas alejarte para encontrar tu propia fuerza, tu propia identidad, sin mi sombra constante sobre ti». La carta siguió. «Durante estos 3 años, te seguí en silencio. Sé que conseguiste un mejor trabajo. Sé que compraste tu apartamento. Sé que te has construido una vida independiente. Estoy orgulloso de ti, Carlos. Más orgulloso de lo que jamás pude expresar. Por eso, te dejo la casa familiar, porque tú eres quien mejor sabrá cuidar de nuestros recuerdos». Javier se levantó y se acercó a la ventana, claramente perturbado. «¿Nos siguió?», preguntó. «¿Papá nos siguió sin que lo supiéramos?». El abogado asintió. «Su padre me contrató hace 2 años para que mantuviera un seguimiento discreto de las vidas de sus 3 hijos. Quería estar seguro de que todos estuvieran bien, pero especialmente Carlos, de quien se había alejado». La carta continuaba. «Sé que esta decisión puede parecer injusta para tus hermanos, pero Isabel es fuerte, siempre ha sabido lo que quiere y cómo conseguirlo. Javier es creativo y encontrará su camino en el arte. Pero tú, Carlos, tú necesitas saber que alguien cree en ti, que alguien te ve, que alguien te considera valioso». Mamá se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Carlos», me dijo con voz quebrada, «no sabía nada de esto. Tu padre nunca me dijo que había cambiado el testamento». La miré a los ojos y vi en ellos algo que no había visto antes. Reconocimiento. Por primera vez en mi vida, mamá me estaba viendo realmente. El abogado llegó al final de la carta. «No te estoy dando esta herencia porque seas mi hijo favorito. Te la estoy dando porque eres el hijo que más la necesita, el que más se ha esforzado por ser independiente, el que más ha luchado por encontrar su lugar en el mundo. Te la estoy dando porque finalmente entendí que el amor no se demuestra con palabras, sino con acciones. Y esta es mi última acción como tu padre». La carta terminaba. «Cuida de tu madre. Mantén unida la familia. Y por favor, perdóname por no haber sido el padre que necesitabas. Te amo, Carlos. Siempre te he amado. Tu padre, Antonio». El silencio en la oficina duró varios minutos. Yo no podía dejar de llorar, pero por primera vez en años no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Papá me había visto, papá me había entendido, papá me había amado. Isabel finalmente habló. «¿Podemos impugnar esto?», le preguntó al abogado. Señora, respondió él, este testamento fue redactado por su padre en pleno uso de sus facultades mentales, con testigos presentes, y siguiendo todos los protocolos legales. Es completamente válido». Isabel me miró con una mezcla de resentimiento y confusión. «¿Cómo es posible que él lo haya planeado todo sin que lo supiéramos?». «Porque papá era más observador de lo que creíamos», le dije, encontrando mi voz por primera vez en la reunión. «Porque se dio cuenta de que había cometido errores y quiso corregirlos». Javier se acercó a mí. «Carlos, siento mucho todo lo que te hicimos pasar. Siento no haber visto lo que papá vio en ti». El abogado nos entregó copias de todos los documentos y nos explicó los siguientes pasos legales. Cuando salimos de la oficina, mis hermanos y mi madre me rodearon por primera vez en años.
No para pedirme nada, no para usarme, sino para reconocerme como parte de la familia. ¿Qué vas a hacer con la casa?, me preguntó mamá. Voy a cuidarla, le respondí. Como papá quería, y ustedes siempre serán bienvenidos ahí. Isabel me abrazó, y por primera vez en mi vida sentí que el abrazo era real, no obligado por las circunstancias. Esa noche fui solo a la casa familiar de Chamberí. Entré con las llaves que el abogado me había entregado y caminé por las habitaciones donde había crecido sintiéndome invisible, pero ahora todo se veía diferente. Los muebles, las fotografías, los objetos que habían sido testigos de mi infancia ahora me pertenecían. No como una posesión, sino como un legado. Me dirigí al estudio de papá, una habitación que siempre había sido su santuario privado. Ahí, sobre el escritorio de madera maciza, encontré algo que me dejó sin aliento. Una caja de metal con mi nombre grabado en la tapa. Para Carlos, decía en letras doradas. La abrí con manos temblorosas. Adentro había fotografías. Docenas de fotografías mías que yo no sabía que existían. Fotografías de mi graduación tomadas desde lejos. Fotografías de mi primer día de trabajo, cuando salía de la oficina con mi carpeta nueva. Fotografías de mi apartamento, de la ventana que daba a la calle, tomadas desde el parque de enfrente. Papá me había estado siguiendo, pero no como un espía, como un padre que no sabía cómo acercarse a su hijo. Debajo de las fotografías había un cuaderno. Lo abrí y reconocí inmediatamente la letra de papá. Diario de Carlos, decía en la primera página. Cosas que me gustaría decirle a mi hijo, pero que no sé cómo. Comencé a leer con el corazón en la garganta. Septiembre 15, 2021. Hoy vi a Carlos en el metro. Llevaba un traje nuevo, se veía seguro, profesional. Quise acercarme a él, decirle lo orgulloso que me siento, pero no supe cómo. Han pasado 6 meses desde nuestra pelea y cada día me arrepiento más de las cosas que le dije. Es el hijo que más se parece a mí, pero también el que más daño le he hecho. Pasé varias páginas. Octubre 3, 2021. Carmen me preguntó si echo de menos a Carlos. Le dije que no, pero es mentira. Lo echo de menos todos los días. Echo de menos sus silencios, su forma de ayudar sin pedir nada a cambio, su manera de entender las cosas sin necesidad de explicaciones. Isabel habla mucho, pero dice poco. Javier es creativo, pero irresponsable. Carlos es profundo, real, auténtico. Seguí leyendo. Diciembre 20, 2021. Es Navidad y Carlos no va a venir. Isabel y Javier están aquí, pero la casa se siente vacía sin él. Me doy cuenta de que él era el pegamento que mantenía unida a la familia. Era el que recordaba los cumpleaños, el que se aseguraba de que todos estuviéramos bien, el que escuchaba sin juzgar. Y yo lo alejé con mi orgullo y mi estupidez. Las páginas continuaban, mes tras mes, con observaciones sobre mi vida que papá había hecho desde la distancia. Marzo 10, 2022. Carlos consiguió un ascenso en el trabajo. Vi su perfil de LinkedIn. Dice que ahora es supervisor de sistemas. Siempre supe que era inteligente, pero nunca se lo dije. Siempre pensé que era obvio, que él lo sabía. Pero ahora me doy cuenta de que los hijos necesitan escuchar estas cosas de sus padres. Junio 18, 2022. Hoy es el cumpleaños de Carlos. Cumple 34 años. Llamé a su teléfono 3 veces, pero colgué antes de que sonara. ¿Qué le diría? Perdón, te extraño, estoy orgulloso de ti. Todo eso es verdad, pero las palabras se me quedan atoradas en la garganta. Soy bueno para los negocios, para las decisiones difíciles, pero soy un cobarde para las emociones. La entrada más reciente era de apenas 2 meses antes de su muerte, agosto 25, 2023. Fui al médico hoy. Me dijo que tengo problemas cardíacos, que debo cuidarme, que el estrés no me conviene, pero lo único que me estresa es la idea de morir sin haber arreglado las cosas con Carlos. He decidido cambiar mi testamento, no porque los otros hijos no me importen, sino porque Carlos es el que más necesita saber que lo amo. Es el que más necesita saber que siempre fue suficiente. Cerré el cuaderno y me quedé sentado en el escritorio de papá, llorando como no había llorado desde que era un niño. Pero esta vez no lloraba por dolor, sino por alivio. Papá me había visto. Papá me había entendido. Papá me había amado de la única manera que sabía, desde la distancia, protegiendo mi independencia y respetando mi necesidad de crecer lejos de su sombra.
Durante los siguientes días me dediqué a explorar cada rincón de la casa familiar con nuevos ojos. En el armario de papá encontré una carpeta con todos los artículos que había escrito para la revista técnica de mi empresa. Los había impreso, los había archivado, los había guardado como tesoros. En su mesita de noche encontré un recorte de periódico donde aparecía mi nombre en la lista de empleados destacados del año. Pero lo que más me conmovió fue encontrar, en el cajón de su cómoda, una tarjeta de felicitación que nunca me había enviado. Para Carlos en su cumpleaños, decía en el sobre. La abrí con cuidado. Hijo, no soy bueno con las palabras, pero quiero que sepas que cada día me siento más orgulloso de ti. Eres el hijo más parecido a mí, pero mejor que yo. Eres todo lo que yo quería ser, pero nunca pude. Te amo, papá. La tarjeta estaba fechada 2 años atrás, pero nunca me la había enviado. Probable se había quedado con las ganas, con el miedo, con la incertidumbre de si yo la recibiría bien después de nuestra pelea. Una semana después, organicé una cena en la casa familiar. Invité a Isabel, a Javier, a mamá y también a algunos tíos y primos. Pero esta vez yo era el anfitrión. Yo era el que daba la bienvenida, el que servía la comida, el que dirigía la conversación, y por primera vez en mi vida, todos me escuchaban realmente. Durante la cena, Isabel me pidió perdón. Carlos, me dijo, siento mucho haberte hecho sentir invisible todos estos años. Papá tenía razón. Tú eras el pegamento de la familia, y no nos dimos cuenta hasta que te fuiste. Javier también se disculpó. Siempre pensé que eras aburrido, me dijo, pero ahora me doy cuenta de que eras el más sabio de todos nosotros. Mamá me abrazó después de la cena. Carlos, me dijo, tu padre me pidió que te diera esto cuando fuera el momento adecuado. Me entregó una pequeña caja de terciopelo. Adentro estaba el reloj de oro que papá había heredado de su padre, y que su padre había heredado del suyo. Es para ti, me dijo, para que sepas que siempre fuiste parte de esta familia, incluso cuando no te sentías así. Pero la verdadera revelación llegó cuando decidí revisar los documentos financieros de papá. Descubrí que había estado pagando discretamente mi seguro médico durante los últimos 3 años, desde que me alejé de la familia. También había hecho una donación anónima a mi empresa para que crearan un fondo de becas técnicas específicamente diseñado para empleados como yo. Más aún, encontré correspondencia entre papá y mi jefe, don Roberto. Papá le había escrito recomendándome para el ascenso que había conseguido, destacando mis cualidades técnicas y mi ética de trabajo. Carlos es el tipo de empleado que toda empresa necesita, callado pero eficiente, humilde pero capaz, leal pero no servil. Todo encajaba. Mi ascenso no había sido solo por mis méritos, sino también por la influencia silenciosa de papá. El seguro médico que yo pensaba que pagaba la empresa, en realidad lo pagaba él. Las oportunidades que vi atribuido a mi esfuerzo también habían sido facilitadas por su amor discreto, pero lejos de sentirme manipulado, me sentí amado. Papá había encontrado una manera de cuidarme sin quitarme mi independencia, de apoyarme sin hacerme sentir dependiente, de amarme sin asfixiarme. Un mes después, tomé la decisión más importante de mi vida. Renuncié a mi trabajo y abrí mi propia empresa de consultoría técnica. Usé parte de la herencia para comprar equipos y montar una oficina en el sótano de la casa familiar. Pero no lo hice solo. Contraté a Javier como diseñador gráfico para la empresa y a Isabel como asesora legal. Por primera vez en nuestras vidas, trabajábamos juntos como equipo. La empresa creció rápidamente. Resulta que papá tenía razón. Yo tenía habilidades que no sabía que tenía. Pero más que eso, tenía la confianza que él me había dado a través de su testamento. Cada cliente que conseguía, cada proyecto que completaba, cada éxito que lograba, lo hacía sabiendo que papá creía en mí. 6 meses después, mientras revisaba los libros de contabilidad en el escritorio de papá, encontré una última sorpresa. Pegado en la parte inferior de uno de los cajones había un sobre con mi nombre. Lo abrí y encontré una fotografía mía de cuando tenía 10 años. Estaba en el parque, jugando solo con un balón, completamente concentrado en lo que hacía. Detrás de la foto, papá había escrito: Carlos a los 10 años. Ya entonces sabía que sería especial.
Solo necesitaba tiempo para darse cuenta. Hoy, 2 años después de la muerte de papá, dirijo una empresa próspera, vivo en la casa familiar que ahora es realmente mía y mantengo una relación sana con mis hermanos y mi madre. Pero lo más importante es que finalmente entendí algo que papá trató de enseñarme durante toda su vida. El amor no siempre se expresa con palabras, sino con acciones. Y a veces, las acciones más poderosas son las que se hacen en silencio. Cada mañana, cuando me siento en el escritorio de papá para trabajar, miro la fotografía de los 10 años y recuerdo sus palabras. Solo necesitaba tiempo para darse cuenta. Tenía razón. Necesitaba tiempo para darme cuenta de que siempre fui suficiente, de que siempre fui amado, de que siempre fui visto. Solo que papá me amaba de una manera que yo no sabía reconocer. Ahora entiendo que ser invisible no siempre es malo. A veces los que parecen invisibles son los que más claramente ven. Y a veces los que más silenciosamente aman son los que más profundamente sienten. La herencia de papá no solo fue la casa, ni el dinero, ni los objetos. Su verdadera herencia fue enseñarme que el amor tiene muchas formas, y que a veces la forma más pura de amor es la que se da sin esperar reconocimiento, sin buscar aplausos, sin pedir nada a cambio. Soy Carlos Mendoza. Tengo 37 años. Soy el hijo que durante años se sintió invisible, pero que ahora sabe que siempre fue visto. Soy el hijo que se alejó de su familia para encontrarse a sí mismo, y que regresó para encontrar un amor que nunca había desaparecido. Y si hay algo que aprendí de todo esto es que a veces las personas que más nos aman son las que menos saben cómo demostrarlo. Pero si prestamos atención, si miramos más allá de las palabras, si nos fijamos en los pequeños gestos, en las acciones silenciosas, en los cuidados discretos, podemos descubrir un amor que es más profundo que cualquier palabra. Mi padre me amó de la única manera que sabía. Desde la distancia, con respeto, con acciones concretas, con un testamento que era más que un documento legal. Era una carta de amor de 35 años, escrita no con palabras, sino con decisiones, con cuidados, con una atención que yo no sabía que existía. Ahora, cuando la gente me pregunta cuál es mi mayor logro, no hablo de mi empresa ni de mis éxitos profesionales. Hablo de haber aprendido a reconocer el amor cuando se presenta de formas inesperadas. Hablo de haber entendido que a veces ser el hijo favorito no significa ser el más alabado, sino el más entendido. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te sentiste invisible en tu propia familia, si alguna vez dudaste de que alguien te amara realmente, quiero que sepas que el amor existe, incluso cuando no lo vemos. A veces está escondido en las acciones más pequeñas, en los cuidados más discretos, en las decisiones más silenciosas. Deja tu comentario si esta historia te recordó a alguien. Comparte si crees que alguien más necesita escuchar estas palabras. Y suscríbete para más historias sobre el amor que se esconde en los lugares más inesperados. Porque al final, todos somos hijos buscando ser vistos. Y todos somos padres tratando de demostrar amor de la única manera que sabemos.